Seguramente vos sabés que el hombre es pecador. El corazón humano está completamente corrompido. Y una de las características de esa corrupción es que el hombre confía en su propia sabiduría. Y es tan orgulloso que cuestiona y hasta rechaza la sabiduría de Dios. Y esto es trágico para el hombre porque lo coloca en una situación terrible. Dios le muestra el camino de salvación al hombre y el hombre dice: no, yo tengo un camino mejor, yo voy a seguir mi propio camino. Y esa sabiduría que el hombre quiere tener y de la cual se jacta, la Escritura dice que no es más que necedad, que vanidad, tontería, estupidez. En 1 Corintios 3, 19 y 20 leemos: porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios. Pues escrito está: Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Y otra vez, el Señor conoce los pensamientos de los sabios, que son vanos. Vanidad, insensatez. En el libro de Romanos, Pablo dice así, capítulo 1, versículos 21 en adelante: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Y escuchá esto: profesando ser sabios, se hicieron necios. Rechazan a Dios porque creen ser sabios. Y en realidad se hicieron necios. Y esa necedad los lleva a la idolatría. Continúa el pasaje diciendo: y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Rechazan a Dios, que se manifiesta en la creación a los ojos de todos. Y realmente solo basta observar cualquier detalle de la creación para entender que hay un creador. Tengo un cactus en el patio y ayer vimos que salieron unas flores y esas flores duran un solo día. O sea, las vimos ayer y hoy ya no están. Hermosas flores, de un solo día. Esas flores hablan de la gloria de Dios. Pero el hombre se cree más sabio adorando cosas creadas. Y esto dice: cambiaron la gloria de Dios, del Dios incorruptible, en semejante imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos, idolatría. Y Él los entrega a la inmundicia, los deja seguir sus propios caminos, hacer lo que ellos quieren. Así se manifiesta la ira de Dios en este sentido. El hombre solamente va hacia abajo, cada vez más corrupto. Dios se manifiesta y ellos lo rechazan. Rechazan al Padre, rechazan al Hijo que vino como hombre, rechazan su palabra.
El hombre es completamente responsable de su perdición. Dios es el autor de la salvación y el hombre es el autor de su condenación. Pablo dice, no tienen excusa. Porque lo que de Dios se conoce, les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. El hombre es inexcusable, es culpable, es responsable. Ahora, la sabiduría del hombre es insensatez para Dios. Paradójicamente, la sabiduría de Dios es insensatez para los hombres. Dice 1 Corintios 1:18 en adelante, porque la palabra de la cruz es locura, insensatez, dicen otras versiones. Es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues, ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales, los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos, ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. El mundo rechaza la sabiduría de Dios. ¡Qué locura!, dicen. ¡Qué tontería! Pero leemos en la Escritura que la verdadera tontería es la sabiduría humana. Dice, ¿no ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? La sabiduría del mundo es una locura. La sabiduría del mundo está loca. Pero hasta en esto vemos el control de Dios, hasta en esto vemos la soberanía de Dios. Dios enloqueció la sabiduría del mundo, la sabiduría humana. Ellos rechazan la sabiduría de Dios. ¡Qué tontería! La sabiduría de Dios es la palabra de la cruz, es el Evangelio. ¡Qué tontería! ¡Qué locura! Y al rechazar la sabiduría de Dios, rechazan la vida misma. Se creen sabios. Y Santiago dice, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. La sabiduría de Dios es vida, es poder de Dios para salvación, el Evangelio. Porque no me avergüenzo del Evangelio, dice el apóstol, porque es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Poder de Dios para salvación, sabiduría de Dios. Y los hombres la rechazan, porque son sabios, porque se creen inteligentes. ¡Qué locura! ¡Qué tontería! El hombre es absolutamente responsable de su condenación. Rechazando la revelación de Dios.
El Señor Jesucristo dice que las personas que se ponen en esa situación son como niños caprichosos. Vamos a leer Lucas 7, versículos 29 al 35. Y todo el pueblo y los publicanos, cuando lo oyeron, justificaron a Dios bautizándose con el bautismo de Juan. Mas los fariseos y los intérpretes de la ley desecharon los designios de Dios respecto de sí mismos, no siendo bautizados por Juan. Y dijo el Señor: ¿a qué pues compararé los hombres de esta generación y a qué son semejantes? Semejantes son a los muchachos sentados en la plaza, que dan voces unos a otros y dicen: os tocamos la flauta y no bailasteis, os endechamos y no llorasteis. Porque vino Juan el Bautista, que ni comía pan ni bebía vino, y decís: demonio tiene. Vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, y decís: este es un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y pecadores, mas la sabiduría es justificada por sus hijos. Bueno, vos sabés que cuando el Señor pronunció estas palabras, fue en ocasión de que, Juan estaba preso, Juan el Bautista estaba preso, y nos asaltaron dudas, tuvo una crisis de fe, por lo que envió a unos discípulos para que le preguntaran al Señor Jesús si Él era el Mesías que hablaban las Escrituras. Y el Señor Jesús le dijo: vayan y díganle que todo lo que decían las Escrituras de mí se está cumpliendo a los ojos de las personas. Juan estaba en esa situación justamente a causa de su fidelidad. El tetrarca Herodes se había unido a su cuñada, la esposa de su hermano Felipe. La había tomado como su propia esposa y Juan lo confronta con este pecado. Terminó preso. Ahora, Herodías, la mujer en cuestión, insistía todos los días a Herodes para que matara a Juan. Y Herodes no lo hacía porque tenía temor de que el pueblo se levantase contra él, porque tenían a Juan como un profeta de Dios. Si lees Mateo 14, 5, dice: y Herodes quería matarle, o sea, él también tenía ganas, pero temía al pueblo, porque tenían a Juan por profeta. Ahora, ese temor que tenía Herodes, en realidad estaba infundado, porque cuando apresaron a Herodes, el pueblo ni se inmutó, nunca se quejó. Incluso, tiempo más tarde, ustedes saben, Herodes salía a decapitar a Juan y nadie levantó su voz por eso. Ahora que estaba preso, la opinión de la gente empezó a cambiar sobre Juan. Cuando él había empezado su ministerio, hubo una gran conmoción en Israel. Cuenta la Escritura que iban gente de todas las regiones a escucharlo y a bautizarse, porque, Dios por fin había levantado un profeta. Hacía 400 años que en Israel no había profecía. Y Juan tenía un mensaje muy poderoso y una presencia muy impactante. Vamos a leer
Mateo capítulo 3, los primeros 6 versículos. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida eran langostas y miel silvestre. Y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Multitudes iban hacia donde estaba Juan en el desierto predicando, a escuchar su mensaje impactante. Y dice el pasaje que estamos considerando en el versículo 29, y todo el pueblo y los publicanos, cuando lo oyeron, justificaron a Dios bautizándose con el bautismo de Juan. Todo el pueblo, dice. Ahora, cuando leemos todo el pueblo, no seamos tan literales, no pensemos que cada uno de los hombres y cada una de las mujeres de Israel fueron a escuchar a Juan. Esto es lo que se llama una hipérbole. Es como cuando vos decís, bueno, fui al supermercado y estaba todo Bahía Blanca, ¿dicen así? No quiere decir que todas las personas de Bahía Blanca estaban ahí, quiere decir que muchos. Estaba todo el mundo, no estaba todo el mundo. Había muchísimas personas. Bueno, esto es lo que quiere decir acá este pasaje. Muchísimas personas de Israel fueron a escuchar a Juan, y dice, incluso los publicanos. Es muy llamativo, ¿no?, que digan el pueblo y los publicanos. Los publicanos estaban considerados como fuera del pueblo. Ellos eran traidores, eran la peor lacra para los judíos. Entonces habla de todo el pueblo y los publicanos. Hasta los publicanos iban. Los peores de los pecadores también iban a escucharlo Juan. Dice, cuando lo oyeron justificaron a Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que entendían que Dios es justo y que ellos eran pecadores. Entonces, dice, justificaron a Dios bautizándose con el bautismo de Juan. El bautismo para arrepentimiento. Estaban expresando con ese bautismo su arrepentimiento para perdón de pecados. Más, los fariseos y los intérpretes de la ley desecharon los designios de Dios respecto de sí mismos, no siendo bautizados por Juan. Todo el pueblo se bautizaba, menos los fariseos y los intérpretes de la ley, los escribas, que ellos formaban parte de una casta superior. Ellos consideraban que conocían la ley en profundidad, que la obedecían con fidelidad, entonces no tenían de qué arrepentirse. Y al tener esa actitud, dice, desecharon los designios de Dios respecto de sí mismos. Como no se arrepentían ellos, entonces desechaban el plan de salvación de Dios. Porque el Señor dice, yo vine a buscar a enfermos, no a sanos, a pecadores. Ellos no se consideraban pecadores. Entonces, desechaban la sabiduría de Dios. Desechaban los designios de Dios. Ellos estaban por encima. Cuando leemos el Evangelio de Mateo, vemos que algunos fariseos y algunos escribas se acercaron a escuchar a Juan y hasta tuvieron la intención de bautizarse. Pero Juan conocía el corazón de ellos. Ellos, los fariseos y los escribas, eran personas que estaban acostumbrados a que todos le brindaran una atención especial. Eran parte de la élite de Israel y todos los honraban. Y el Señor Jesús decía de ellos, y lo leemos en Mateo 23:6,
y aman los primeros asientos en las cenas, y las primeras sillas en las sinagogas, y las salutaciones en las plazas, y que los hombres los llamen rabí, rabí. Siempre eran reconocidos y ellos amaban que eso sea así. Es como en las iglesias modernas, cuando viene alguien destacable, ¿qué hacen? Bueno, lo reciben con honores y lo hacen sentar en los primeros bancos y dicen, qué honor que contamos hoy con tal persona, ¿no es así? Bueno, Juan no hizo esto. Cuando vio a los escribas y fariseos, mirá lo que dice Mateo 3:7. Al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento y no penséis decir dentro de vosotros mismos, a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos de Abraham aún de estas piedras. Juan sabía que estas personas no tenían arrepentimiento, que si los bautizaba era solamente mojarse un poco y nada más. Y Juan hace hincapié en eso. Lo importante es dar frutos de arrepentimiento. Arrepiéntanse. Por eso, los escribas y los fariseos odiaban a Juan y a su ministerio. Y dice que desecharon los designios de Dios respecto de sí mismos. Como no tenían arrepentimiento, rechazaban entonces la posibilidad de salvación. Y dijo el Señor, versículo 31, ¿a qué pues compararé los hombres de esta generación y a qué son semejantes? Y fíjate que el Señor no está hablando solamente de los escribas y fariseos. Los escribas y fariseos rechazaron los designios de Dios desde el principio. Desde el principio rechazaron a Juan. Pero ahora el Señor Jesús está hablando a los hombres de la generación, no solamente a los escribas y fariseos, sino a todos, al resto. Porque estos que se habían maravillado con el ministerio de Juan, ahora que él estaba preso, lo empezaban a criticar, hablaban mal de él. En Juan 5:35 el Señor dice, Él era antorcha que ardía y alumbraba, hablando de Juan, y vosotros quisiste regocijaros por un tiempo en su luz, solo por un tiempo. La euforia sobre el ministerio de Juan el Bautista duró poco. La gente que tanto se maravilló al comienzo, poco tiempo después comenzó a criticarlo, a hablar mal de él. Y ahí estaba el Señor, delante de todas estas personas que él estaba sanando, y que en un momento habían ido a bautizarse con Juan y ahora lo criticaban. ¿Qué saliste a ver? ¿Te acordás que le dice al desierto? Una caña cascada. No, el mayor de los hombres, el mayor de los profetas y el mayor de los hombres de Juan. Entonces la gente en un comienzo se entusiasmó con el ministerio de Juan. Cuando fue preso, influenciado por los escribas y los fariseos, comenzaron a rechazarlo. Y no tenemos que sorprendernos, porque eso también ocurrió con el ministerio del Señor Jesús. Acordate, tiempo después, cuando el Señor entraría a Jerusalén, las multitudes
lo alababan y gritaban Hosana. 5 días después, esos que habían gritado Hosana gritarían crucifícale. Así que, si lo hicieron con el Señor Jesús, ¿cómo no lo iban a hacer también con Juan? Y el Señor entonces se pregunta a sí mismo delante de todos para que todos escuchasen: ¿a qué pues compararé los hombres de esta generación y a qué son semejantes? Él hace esta pregunta para que todos prestasen atención, porque iba a ser algo importante. Él les iba a desnudar el alma, iba a mostrarles su verdadera condición. ¿A qué compararé los hombres de esta generación? ¿Y a qué son semejantes? Y dice, semejantes son a los muchachos sentados en la plaza, que dan voces unos a otros y dicen, os tocamos flauta y no bailasteis, os endechamos y no llorasteis. Son lindos los niños, ¿no? Los niños son lindos. ¿Sí o no? Pero cuando se encaprichan dejan de ser lindos. Cuando hacen berrinche, ya no sean tan lindos. El Señor Jesús dijo que sus discípulos tienen que ser como niños, pero no como niños caprichosos. Y el Señor dice, los hombres de esta generación, hombres y mujeres, todos, le está hablando de los que estaban ahí, pero incluía a todos, la generación, son como niños caprichosos, malcriados, que hacen berrinches, que nunca están contentos, que nada les viene bien. Semejantes son a los muchachos sentados en la plaza. Cuando habla de plaza, no te imagines una plaza como la que tenemos nosotros, con banquitos y hamacas, árboles. Cuando habla de plaza, habla del ágora que había en las ciudades y en los pueblos. El ágora era una superficie grande que estaba en el centro, por lo general, de las poblaciones, donde se realizaban las actividades comunes. Por ejemplo, la venta de tipo feria, las ventas ambulantes, los comercios, donde se realizaban reuniones por causas del momento. Y cuando no había actividades, ese espacio, esa ágora, esa plaza, era utilizada por los chicos. Era un lugar adecuado para que los chicos jugaran. Bueno, y allí estaban estos chicos que el Señor cuenta, es una especie de parábola. Dice, semejantes son a los muchachos sentados en la plaza, que dan voces unos a otros diciendo, y dicen, os tocamos flauta y no bailasteis, os endechamos y no llorasteis. Los chicos, cuando juegan, es muy común que imiten a los adultos. ¿Es verdad esto o no? ¿Sí o no? Las nenas imitan a la mamá, los nenes imitan a los papás, es lo normal. Actividades que ven que realizan los adultos. En la sociedad de ese tiempo, las dos actividades más sobresalientes, actividades sociales quiero decir, eran las bodas y los velorios. Entonces estos chicos, parece que era común que, bueno, se jugara esas cosas. Y dice, os tocamos flautas y no bailasteis. Os endechamos y no llorasteis. Entonces podemos imaginar
a este grupo de chicos, alguno de ellos, el más entusiasta, diciendo, bueno, vamos a jugar a las bodas. Entonces, bueno, vos vas a ser el novio y vos vas a ser la novia y los amigos del novio y los músicos. Entonces ya agarraron la flauta y empezaron a cantar, a tocar la marcha. Bueno, la marcha nupcial la tenemos nosotros, vaya a saber qué marcha tenían en ese entonces. Pero no había eco en la situación, no querían. Demasiado alegre, demasiado ruidoso, no queremos jugar a eso. Bueno, entonces tenemos la flauta, juguemos al velorio. Es demasiado alegre, vamos a jugar al otro, juguemos al velorio. Vos vas a ser el muerto, vos vas a ser la viuda, vos vas a llorar. No. Demasiado triste, demasiado lúgubre, nada les venía bien. Y viste cómo es el asunto, todos terminan peleados, todos enojados, porque el tema es que con esa actitud no hay manera de que el juego avance. No había nada que conformar a estos niños. Y el Señor Jesús lo que está diciendo es que ustedes, los hombres y las mujeres de esta generación, son como esos niños. Se comportan como unos caprichosos espirituales a los que nada les viene bien. Porque, dice el Señor, vino Juan el Bautista, que ni comía pan ni bebía vino, y decís, demonio tiene. Vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, y decís, este es un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. Son como esos niños, que nada les viene bien. El ministerio de Juan el Bautista se relaciona con ese juego de velorio. Verdaderamente, el ministerio de Juan el Bautista era austero, era duro. El mensaje de Juan el Bautista muchas veces era aterrador. Él no hacía énfasis en la gracia y en la misericordia, él hacía énfasis en el juicio. Mateo 3:10 dice, y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles, por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. En el versículo 12 dice, y su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. El tono de Juan, el mensaje de Juan y la manera de predicar era sombría, severa. Incluso su forma de vida, su apariencia era completamente diferente a la del resto de las personas. Él era austero en todo sentido. Dice que ni comía pan ni bebía vino. Él, en vez de pan, ¿qué comía? ¿Te acordás? Langostas y miel. No era algo común. Y no bebía vino porque él tenía el voto nazareo. Él no vivía en una casa como los demás en los pueblos. Él vivía en el desierto. Siempre vivió allí, aún después de que las multitudes lo abandonaron, siguió en el desierto. No se vestía como se vestían los demás. Él se vestía con piel de camello, ropas ásperas. Entonces, estos caprichosos espirituales, en un comienzo, esas cosas les impactaron. Y como respondiendo hacia ahí donde iba la masa, todos iban y escuchaban y se bautizaban. Pero lo que en ese momento les había impactado, después les empezó a molestar. Les molestaba que comieran langostas, que no bebiera vino, que su vestimenta. Entonces,
de ser el profeta de Dios, empezaron a decir, demonio tiene, es un endemoniado. ¿Por qué? Porque lo asociaban a las personas como el endemoniado gadareno, ¿te acordás? ¿Qué pasaba con el endemoniado gadareno? Él estaba también en lugares desérticos, andaba por los cementerios, en lugares desérticos gritando. Bueno, asociaban a Juan el Bautista con ese tipo de personas. Por eso dicen, demonio tiene. Ya no hablaba de parte de Dios. Ahora era un endemoniado. Vos fíjate cómo la actitud de las personas cambiaron con respecto a Juan el Bautista. ¿Qué se iban a quejar porque estaban encarcelados? El temor que tenía Herodes era completamente infundado. Ahora, rechazan a Juan el Bautista porque dicen demonio tiene, porque no comía ni pan ni bebía vino. Y viene el Hijo del Hombre, Jesús. El Hijo del Hombre es un título mesiánico. Aparece en el libro de Daniel ese nombre. Vino el Hijo del Hombre que come y bebe. O sea, Juan era completamente antisocial y Jesús era el otro extremo. Jesús comía y bebía con todos. Jesús participaba de las bodas, participaba de los velorios, a donde lo invitaban iba, bebía y comía. ¿Y qué decían de él? Este es hombre comilón y bebedor de vino, comilón y borracho, amigo de publicanos y de pecadores, porque si algo les indignaba era que se juntara con publicanos y pecadores. Entonces, uno era antisociable, el otro era demasiado sociable, ninguno les venía bien. Hasta con publicanos y pecadores se juntaba. Era indignante para ellos. Dice Lucas 15:1, se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle, y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, a los pecadores recibe y con ellos come. No, como esta persona no era digna de confianza, era un comilón y bebedor. El otro ni comía ni bebía. Ni uno ni otro era suficiente para estas personas. Uno porque era demasiado hosco, demasiado duro, el otro porque era demasiado tierno, demasiado amoroso. Ninguno llenaba las expectativas de los hombres y las mujeres de esa generación. Ahora, Juan el Bautista y el Señor Jesús fueron los dos primeros predicadores del Evangelio. Después vendrían los apóstoles y los demás. Juan el Bautista fue el mayor de todos los profetas. Y no solamente fue el mayor de todos los profetas, como dice el Señor Jesús, sino el mayor de todo hombre. El Señor Jesús es Dios hablando, es la palabra de Dios, el verbo divino. Nadie se va a comparar con Él, ningún predicador iba a estar a su altura. Como tampoco ningún predicador de los que vendríamos después iba a estar a la altura de Juan el Bautista. Estos fueron los dos grandes predicadores de la historia, uno por ser el mayor de los profetas y otro por ser el Hijo de Dios, Dios mismo hablando. A ellos escucharon los hombres de esta generación y no les era suficiente. Uno comía y bebía demasiado, el otro no comía ni bebía. No les venía bien. Entonces, ¿qué nos dice esto? Que no se trata del predicador, se trata del mensaje. Juan el Bautista y el Señor Jesús, aunque tenían énfasis diferentes, predicaban arrepentimiento, perdón de pecados, la venida del reino, el evangelio, la sabiduría de Dios para salvación. Al rechazar al predicador estaban rechazando en realidad el mensaje. Para ellos, ese mensaje era locura. Y dice,
el Señor Jesús. Mas la sabiduría es justificada por todos sus hijos. La sabiduría es justificada por todos sus hijos. El hombre, creyéndose sabio, se hace necio. Actúa como un niño caprichoso. Como un caprichoso espiritual, no hay nada que le venga bien. Mas la sabiduría es justificada por todos sus hijos. La sabiduría del hombre solo produce condenación. La sabiduría del hombre de la cual se jacta, puede llegar a afirmar que el universo no fue creado por Dios, sino que salió de una explosión. Puede afirmar que el hombre desciende de un primate. La sabiduría del hombre afirma que puede salvarse por sus propias obras. Esa es la sabiduría humana. La sabiduría de Dios es justificada por todos sus hijos. El hombre necio, creyéndose sabio, rechaza la sabiduría de Dios, pero Dios en su misericordia ha querido abrir los ojos a algunos para que pudiesen entender la sabiduría de Dios. Y desde entonces hasta que el Señor venga, estarán en lucha las dos clases de sabiduría. La sabiduría del hombre y la sabiduría divina. La sabiduría del hombre que tiene como locura, como estupidez, la sabiduría de Dios. Y están aquellos, los hijos de la sabiduría de Dios, que escuchan el mensaje y lo creen. Dios es el autor de la salvación. Aquel que entiende la sabiduría de Dios no es porque tenga méritos, sino porque Dios le ha dado la gracia. Dios es el autor de la salvación. Aquel que rechaza la sabiduría de Dios es completamente responsable de su condenación. Ahí estaba Juan el Bautista, después estuvo el Señor Jesús mostrándole el camino de la salvación. No era suficiente para ellos. Los hijos de la sabiduría, los hijos de la sabiduría divina, que responden al Evangelio, que escuchan el mensaje, entienden que la palabra de la cruz es poder de Dios, es sabiduría de Dios. Y eso le da salvación. Todo obra divina. Entonces, Dios es el autor de la salvación. El hombre es autor de su propia condenación. Amén.